Bueno, pues mi intención para los siguientes videos es ir preparando el camino para lo que tiene que ver con la estructura algebraica de anillo. Pero para ello voy a estar usando algunos ejemplos que tienen que ver con algo que se conoce como matrices. Entonces, si ustedes ya conocen la definición de matriz y ya saben qué es la suma de matrices, entonces pueden saltarse este video para ir al siguiente. De lo contrario, les recomiendo que pues pongan mucha atención porque este concepto de matriz se usa mucho en varias ramas de las matemáticas. Entonces, pues justamente para hablar de matrices tenemos que hablar de sistemas de ecuaciones como el siguiente. Entonces, tenemos por ejemplo este sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Okay? Las incógnitas son x y y. Entonces queremos determinar pues cuáles son los valores de x y y que satisfacen este sistema de dos ecuaciones. Entonces ustedes ya han visto durante sus cursos de formación en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad varias formas de resolver estos sistemas de ecuaciones, pero en esencia lo que se hace es que tratan de despejar el valor de x y eso, bueno, puede ser el valor de x o el valor de y, pero supongamos que es el valor de x y eso lo usan para sustituirlo aquí y despejar el valor de y. Ok, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para despejar este sistema de ecuaciones? Pues lo que podríamos hacer es, podríamos ir aplicando operaciones aritméticas sobre cada una de estas ecuaciones para ir despejando el valor de x. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahorita es que voy a llegar a través de varios pasos aritméticos que voy a hacer aquí. Voy a llegar a un sistema de ecuaciones en el que en la parte de arriba voy a tener x y aquí voy a tener menos x y lo que voy a hacer es sumar estos dos términos para que se cancele de tal manera que me va a quedar al final, me va a quedar aquí un 0 y un x acá arriba y entonces ya voy a poder despejar el término de x en función de lo que haya de este lado y también voy a poder despejar el valor de y en función de lo que haya de este lado. Entonces, eso en concreto básicamente significa hacer lo siguiente. Entonces, tengan en cuenta que nuestro objetivo es hacer que quede x y luego aquí abajo quede un 0. Eso lo vamos a poder hacer si en la ecuación aquí abajo vamos a tener un menos x. Entonces, eso en esencia significa que tenemos que multiplicar por algo la segunda ecuación de tal manera que nos quede solamente el término x pero negativo. Entonces, esta segunda ecuación, si se fijan, para hacer eso lo que podemos hacer es multiplicar por menos un tercio toda la ecuación. Al multiplicar por menos un tercio, eso nos va a dar, en la segunda ecuación, nos va a dar menos x, y aquí nos va a dar menos 2 tercios de y aquí nos va a dar menos 7 tercios. Aquí arriba, como no aplicamos ninguna operación, nos va a quedar x más 2y, x más 2y va a ser igual a 5. Entonces, si se fijan, ya llegamos a lo que les comentaba hace rato, que tenemos un sistema de ecuaciones, pero ahora la segunda tiene un término negativo y simplemente es menos 1. O sea, esto de aquí lo pueden ver como menos 1 que está multiplicando a x. Esto es exactamente lo mismo de aquí. Entonces, estos pasitos que acabamos de hacer, la idea de hacer esto es que justamente, pues ya que tenemos este sistema de ecuaciones, podemos ahora sumar la segunda ecuación, perdón, la primera ecuación la podemos sumar a la segunda y el resultado de esa suma usarlo para sustituir la segunda ecuación. Entonces, ¿esto qué sería básicamente? Bueno, esto si lo describimos con una pequeña anotación aquí, sería que vamos a tomar la primera ecuación, sumarla con la segunda ecuación y el resultado de todo eso lo vamos a usar. Esto es una flechita, nada más que no se alcanza a ver bien. Lo vamos a usar para reemplazar la segunda ecuación, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, en esencia eso significaría hacer lo siguiente. Vamos a tomar la primera ecuación, que tiene el término x, se lo sumamos a la segunda. X menos x pues les va a dar 0, entonces aquí van a tener 0 multiplicando por x. Y luego tienen 2y más menos 2 tercios. Si se fijan, eso sería 2y más menos... bueno, vamos a poner esto aquí con paréntesis. Menos 2 tercios de y. Si se fijan, eso es lo mismo que tener 6 tercios. 6 tercios de y menos 2 tercios de y. Y pues si ustedes suman esto les va a dar al final 4 tercios de y. ¿Okay? Entonces aquí arriba tendríamos, perdón, aquí abajo tendríamos como segundo resultado,
tendríamos 4 tercios de y. Y por otra parte, para el resultado que está del lado derecho de la ecuación, tendríamos que estamos sumando 5 más menos 7 tercios, ¿sí? Menos 7 tercios. Y esto va a ser igual a justamente 15 sobre 3. Y simplemente estoy multiplicando arriba y abajo por 3 para que no alteremos el valor de esto de aquí. Y esto de aquí pues sería simplemente tener menos 7 tercios. Y si ustedes suman esto, pues esto les va a dar 8 tercios. Entonces estos 8 tercios sería lo que tendríamos de este lado. Entonces ya sumamos la primera ecuación a la segunda y la usamos para reemplazar la segunda ecuación. Y aquí arriba, como no hicimos ninguna operación, tenemos x más 2y, que va a ser igual a 5. Entonces ya tenemos este sistema de ecuación prácticamente resuelto. Entonces si se fijan aquí, lo que nos quedó es que ya pudimos prácticamente despejar el valor de y. De aquí ya nada más sería, si se fijan, de aquí de la segunda ecuación, podemos despejar el valor de y, que entonces si se fijan tienen 4 tercios que está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo y eso nos quedaría básicamente como 3 cuartos, se invierten los valores por 8 tercios. ¿Sí? Esto es nada más, estoy haciendo un simple despeje de los valores de y. Y entonces esto nos va a dar 3 dividiendo sobre 3, pues se van a cancelar, y 8 entre 4 nos va a dar 2. Eso quiere decir que el valor de y es 2. ¿Okay? Y aquí arriba, pues este valor de y que ya despejamos, lo vamos a usar para reemplazar en la primera ecuación. Entonces tendríamos que x más 2y, que ya sabemos que y vale 2, pues tiene que ser igual a 5. Entonces de aquí, cuando despejamos el valor de x, esto de aquí nos va a llevar que esto es igual a x, que es igual a 5. Esto de aquí va a ser 4 al final cuando se multiplique el 2 por 2. Entonces tienen 4 que va a pasar restando de este lado, les va a quedar que x es igual a 1. ¿Okay? Entonces ya tenemos que x es igual a 1 y y es igual a 2. Entonces, como pueden ver, este es un proceso pues que en realidad consiste, el despejar sistemas de ecuaciones consiste en ir multiplicando de tal manera que puedan llegar a algo que les cancele términos, ¿ok? Pero esto justamente alguien se dio cuenta, una persona que se conoce como, un matemático que se llamaba Carl Friedrich Gauss, fue un matemático alemán bastante prolífico, y él se dio cuenta que estos sistemas de ecuaciones se podían resolver justamente abstrayendo estos términos de variables, porque si se fijan, al final de cuentas lo que necesitamos para resolver la ecuación no es tanto pensar en las variables x y y, sino más bien nos importa trabajar con los coeficientes que están multiplicando a cada una de las incógnitas. Y entonces lo que se dio cuenta es que, por ejemplo, este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, que fue del que partimos, esto de aquí se puede ver a través de algo que se conoce como matrices. Las matrices usan paréntesis y van a tener renglones, y en cada renglón van a tener los numeritos que son los coeficientes de este sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, realmente aquí tienen 1 multiplicando por x, entonces ese 1 lo van a poner aquí. Aquí tienen 2 multiplicando por y, pues ese 2 va a ir aquí. Y luego aquí tienen un 5, para indicar que este valor corresponde al lado derecho de la ecuación, ponemos una línea aquí, y aquí vamos a poner un 5. Y aquí abajo vamos a poner pues 3, 2 y 7, que corresponden a la segunda ecuación. Entonces esto de aquí pues es lo que se le conoce como una matriz. Es una representación básicamente que tiene varios renglones, y en cada renglón hay varios numeritos y los ponemos dentro de estas paréntesis. Esta línea que estoy poniendo aquí no es necesario ponerlo, de hecho podríamos omitirla, pero lo estamos poniendo para que nosotros visualmente podamos saber que la última columna, esta de aquí, corresponde a los valores del lado derecho de nuestra ecuación, de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, fíjense que si entonces vemos, perdón, ya borré demasiado, voy a regresar esto aquí. Fíjense que si entonces vemos de esta manera abstracta al sistema de ecuaciones como simplemente una matriz, entonces el ir resolviendo estos sistemas de ecuaciones básicamente consiste en ir aplicando operaciones aritméticas, multiplicación o sumas, a cada uno de los renglones. Por ejemplo, para obtener este sistema de ecuaciones lo que hicimos fue justamente multiplicar a los valores que están en el segundo renglón por menos un tercio. Y cuando ustedes hacen eso, si nada más se fijan en la matriz, pues les va a quedar 1, 2, 5. Y acá abajo les va a quedar menos 1, menos 2 tercios y menos 7 tercios.
¿sí? El resultado de multiplicar menos 1/3 al segundo renglón es esto de aquí. Y ya no fue necesario escribir todas las incógnitas que eran parte del sistema de ecuaciones, simplemente vamos llevando la cuenta de los coeficientes. Y este proceso lo podemos ir repitiendo para cualquiera de las otras operaciones que hicimos aquí arriba. Aquí arriba, por ejemplo, entonces lo que hicimos fue sumar la primera ecuación. La primera ecuación la sumamos con la segunda y la usamos para reemplazar a la segunda ecuación. Fue lo que hicimos en esta parte de aquí. Eso también pues, se puede hacer directamente sin necesidad de escribir todo el sistema de ecuaciones, simplemente mirando los numeritos que tenemos en la matriz, y eso nos hubiera dado 1, 2, 5, ¿ok? Y aquí abajo nos hubiera dado 0, 4/3 y 8/3. Entonces nos estamos ahorrando el tener que escribir pues las incógnitas y simplemente estamos pensando en términos de coeficientes. Y entonces aquí es donde entra esta cuestión que les comentaba de que lo que es importante que lo que estamos haciendo en estos sistemas de ecuaciones para despejar es que estamos tratando de que nuestra matriz tenga esta forma, tenga esta diagonal sobre la cual hay ceros en la parte de abajo y en la parte de arriba tenemos otros valores que nos van a permitir en esencia despejar, porque si se fijan, cuando la matriz ya tiene esta diagonal que tiene ceros abajo, ¿sí? Eso básicamente significa que ustedes, por ejemplo, este renglón de aquí ya les está diciendo que la incógnita que está de este lado está siendo multiplicando por este valor y que es igual a este otro valor de 8/3. Y eso básicamente les indica que ya pueden despejar. Ya pueden despejar aquí el valor de y usar ese valor de y para reemplazarlo en la ecuación de arriba, y luego de ahí irse, si hubiera más ecuaciones, reemplazar en ese valor en la ecuación de arriba y así sucesivamente. Entonces, este es como una descripción un tanto burda, pero es la descripción de lo que se conoce como el proceso de eliminación gaussiana. Lo escribí mal. Gaussiana, ahí está. Este proceso de eliminación lo que consiste es que entonces representan a su sistema de ecuaciones con una matriz y van aplicando operaciones de tal manera que lo que quieren llegar al final es es una matriz. Quieren llegar a una matriz en la que haya una diagonal de unos, ¿sí? Tengan aquí un 1, luego aquí tienen otro 1, luego aquí tienen otro 1, y luego si hay más ecuaciones aquí habría un 1, y aquí arriba de esta diagonal de unos va a haber pues varios valores, ¿no? Va a haber aquí diferentes valores, pero en esencia quieren que lo que está de este lado tenga esta forma, ¿sí? Lo que está del lado de esta diagonal, perdón, de esta línea vertical, lo que está del lado izquierdo, quieren que tenga esta diagonal de unos y estos ceros, y esto es para que puedan aplicar lo que les comentaba hace rato, de que sustituyen el valor. Una vez que llegan a una matriz de esta forma, ya pueden sustituir el valor de esta ecuación de aquí para reemplazar el de aquí, y luego de aquí se van hacia arriba, y esto es con lo que se conoce como sustitución escalonada. Pero entonces, en esencia, lo que encapsula la eliminación gaussiana es una descripción un poco compacta de lo que significa ir despejando estos sistemas de ecuaciones, ¿okay? Pero justamente en este proceso de describir la eliminación gaussiana pues surgen estas matrices, y aquí, si se fijan, pues usamos esta línea para indicar pues quién era el lado derecho de la ecuación, pero en general no es necesario que usemos esas líneas. En general las matrices simplemente podemos pensar que son estructuras en las cuales cada entrada, podemos llamar que este es A, este es B y este es C, D, E y F. Estos básicamente son números que vamos a tomar sobre cierto conjunto de números, ¿ok? Entonces, las matrices en general son renglones y columnas de números que estamos encapsulando en estos paréntesis, y en este caso pues usamos matrices que, si se fijan, tienen dos renglones. Vamos a poner esto aquí, tienen dos renglones y tiene tres columnas. Pero en general ustedes podrían definir matrices de cualquier tamaño. Pueden definir en general matrices de tamaño n por m. Esto de n por m significa que van a tener una matriz con n renglones y van a tener m columnas. Entonces son valores arbitrarios. Ok, y entonces ya existe una notación específica para denotar estos objetos tan característicos de n renglones con n columnas, conocidos como matrices. La notación más específica es la siguiente.
Vamos a borrar esto. Entonces la notación en general es, pues podemos hablar de matrices n por m definidas, por ejemplo, en los reales. ¿Ok? Y esto básicamente se refiere a que van a tener matrices que tienen justamente n renglones y van a tener n columnas. Perdón, n renglones y m columnas. Y esto de aquí, de que sea definida en los reales, significa básicamente que los numeritos que van aquí en cada renglón y cada columna, por ejemplo 7, 8, 15 y así sucesivamente, y aquí a lo mejor hay un 6, 7 y aquí hay un 1, 3, pues básicamente eso se refiere a que son números que están en el conjunto de los reales, ¿sí? Acuérdense que los reales teníamos este símbolo. Los reales incluyen a los números racionales y a los irracionales. Entonces en particular pues sería válido, si decimos que es una matriz que tiene valores definidos en los reales, sería válido aquí decir, por ejemplo, que en lugar de tener un 3 podríamos tener aquí el valor de pi, que es un número irracional. O aquí arriba, en lugar de tener un 8, ¿sí? En lugar de tener un 8 podríamos tener pues a lo mejor un raíz de 2, ¿no? Que también es un número irracional. O aquí en lugar de tener 6 podría ser más bien 6 tercios. O podría ser 6 novenos. Y justamente para hablar del conjunto de las matrices usamos la siguiente notación. Se usa este símbolo de m y luego se usa como subíndice n por m y luego se pone entre paréntesis, por ejemplo aquí voy a poner una r, y lo que significa este símbolo es básicamente el conjunto de matrices de n renglones y de n columnas. Y todo esto definido con entradas definidas, lo voy a poner con entradas definidas, definidas o con entradas sobre los reales, también se dice a veces. ¿Ok? Entonces, siendo como un poco más específicos, por ejemplo, podríamos hablar acerca de las matrices 2 por 2 que tienen entradas en los reales. Entonces, ejemplos de estas matrices serían, por ejemplo, la siguiente. Podríamos tomar la matriz que tiene 7, luego aquí raíz de 2, 5, 3, y esta sería una matriz de 2 renglones con 2 columnas que tiene entradas en los reales. Esto sería para una matriz 2 por 2, pero también podríamos, por ejemplo, hablar de una matriz 2 por 3, que igual, por ejemplo, un ejemplo sería una matriz que es de la forma 1, 5, 7, 8, 1, 3. Esta sería una matriz entonces que tiene dos renglones y que tiene 3 columnas. Ok, entonces esta es una notación muy habitual que se usa mucho para describir conjuntos de matrices. Entonces ya estamos empezando a pensar de una manera más abstracta. Estamos empezando a ver a las matrices como elementos, como objetos en sí, y ya no como una notación auxiliar que nos lleva a resolver sistemas de ecuaciones con el método de eliminación gaussiano. Y si lo empezamos a ver de esa manera, entonces podemos empezar a ponernos un poco más abstractos y empezar a hablar de operaciones sobre estos objetos especiales que les llamamos matrices, y pues justamente esto nos lleva al concepto de suma de matrices. Pero para hablar de ese concepto de suma de matrices también es importante retomar un poco cierta notación para que quede un poco más claro esto. Entonces hay una notación muy específica para matrices. Si por ejemplo su matriz es de la forma, vamos a poner aquí que es una matriz 5, con entradas 5, 1, 3, 8, y a veces se usa esta notación de que para denotar a cada uno de los elementos de su matriz, por ejemplo el 5, si se fijan el 5 está en el renglón 1, lo voy a poner aquí con colorcitos, este es el renglón 1, el renglón 2, y esta va a ser la columna 1 y la columna 2. Entonces si se fijan el 5 es el elemento que está en el renglón 1 en la columna 1.
Entonces, a veces se usa esta notación de que se usa una letra minúscula. Si usaron aquí la letra mayúscula A, aquí usan una letra minúscula A y ponen aquí separado por comas el renglón y la columna del elemento al que se están refiriendo. Entonces, por ejemplo, el elemento 1, el elemento que está en el renglón 1 en la columna 1 sería el elemento 5. Si hablamos del elemento que está en la posición 2 en la columna 1, sería el 3, ¿sí? El renglón 2 en la columna 1, el 3. Y de esta manera podemos denotar a cada uno de los elementos que están, de cada una de las entradas que son parte de esta matriz. A veces también se usa esta otra notación en la que se pone la letra mayúscula y luego se pone como subíndice, se pone el elemento al que se refieren. En este caso sería 1, 1, pues sería 5, y 2,1 sería el 3. A veces también se pone entre paréntesis la letra mayúscula y afuera de los paréntesis se pone, por ejemplo, 1,1 para denotar al 5 y 2,1 para denotar otra vez al 3. Entonces son varias formas de escribir, son varias maneras diferentes de describir lo mismo, los elementos de la matriz. A veces también lo que se hace es que se omiten estos comas de aquí. Por ejemplo, si es como claro cuántos elementos tiene la matriz, podríamos poner simplemente A21 para referirnos al elemento que está en el renglón 2 en la columna 1, sin que esto signifique que estamos hablando del 21, sino más bien renglón 2, columna 1. Pero esto solamente si es claro en el contexto del ejemplo. Entonces a veces se usa estas notaciones, a veces se omiten las comas, pero todas estas notaciones en esencia significan lo mismo, son para describir los elementos de una matriz. Y ya con estas aclaraciones podemos hablar entonces acerca un poco de lo que se entiende como suma de matrices. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen la matriz A de esta manera y la matriz B de esta otra manera. Vamos a poner aquí los valores, por ejemplo, 8, 1, 5, 3. Y lo que se hace en la suma de matrices, voy a usar aquí un símbolo especial para denotar esta suma, y ahorita lo vamos a cambiar. Pero este símbolo, lo que vamos a hacer aquí en esencia es que vamos a definir una operación que podemos hacer, una operación binaria que podemos hacer tomando elementos que son matrices, y vamos a definir qué significa que ejecutemos esta operación. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a definir a la suma de matrices como una nueva matriz que resulta en esencia de ir sumando entrada por entrada. Entonces, por ejemplo, otra vez voy a volver a enumerar para que esto quede claro. Este va a ser el renglón 1, el renglón 2, renglón 1 y el renglón 2 de la matriz. Y estos van a ser la columna 1 y la columna 2, la columna 1 y la columna 2. Entonces, lo que hacemos es que la suma de las matrices, para empezar, tienen que ser del mismo tamaño. Si se fijan, ambas son del mismo tamaño que A. ¿Sí? Ambas matrices son del mismo tamaño, tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. Entonces, para tener suma de matrices, primero vamos a considerar matrices del mismo tamaño, y la suma de una matriz en esencia va a ser una nueva matriz. ¿Sí? Y una matriz que también va a ser del tamaño de las matrices originales, que en este caso va a ser una matriz 2×2. Esas matrices eran 2×2, también la suma va a ser una matriz 2×2. Y esta nueva matriz se define como cada entrada es básicamente el resultado de tomar entrada por entrada y sumarlo con la otra matriz. Entonces, por ejemplo, para definir aquí los valores que están en los renglones y columnas, para definir el elemento que está en la posición del renglón 1 en la columna 1, suman 5 más 8. Para el elemento que está en el renglón 1 en la posición 2, suman entonces 1 con 5. Entonces esto sería 1 más 5. Para el elemento que está en el renglón 2 en la columna 1, sería básicamente estos dos elementos, renglón 2, columna 1, renglón 2, columna 1, que sería entonces 3 más 1. Y para este otro elemento, esta otra entrada de la suma, que sería en el renglón 2 en la columna 2, pues es otra vez fijarnos en las matrices originales y sumar entonces el renglón 2, columna 2, el elemento que está en esa posición, que en este caso es el 8 para la A y 3 para la B. Y entonces el resultado final de la suma sería justamente la suma de estos términos, que aquí por ejemplo nos daría 13, aquí nos daría 6, aquí nos daría 4 y aquí nos daría 11. Entonces este sería el resultado de sumar las matrices A y B. Pero si se fijan, para definir la matriz, la suma de matrices, en esencia lo que estamos haciendo es usar la operación aritmética de suma
la suma habitual en los reales y la estamos aplicando entrada por entrada para definir la suma de las matrices. Y como pueden ver en nuestros ejemplos que hicimos de grupos, esto es algo muy común. Usualmente se toman conjuntos más complejos, pero las operaciones que se definen sobre esos complejos se basan, sobre esos conjuntos que son más complicados, se basan en operaciones ya conocidas sobre los elementos que forman parte de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí para definir las matrices estamos tomando entradas en los reales y usamos la suma habitual de los reales para definir la suma. Ya en un aspecto un poco más formal, lo que hacemos es que, si se fijan, entonces este símbolo de aquí, esta suma denota una operación que se hace solamente sobre matrices, tiene sentido únicamente sobre matrices y se define de esta manera. De esta manera les acabo de mostrar cómo se hace de manera intuitiva. Ahorita voy a hacer un poco más la definición formal, pero en esencia les muestra cómo se trabaja de esta operación de suma. Y a veces simplemente lo que se hace para no estar escribiendo símbolos diferentes a cada rato es que simplemente aquí pues se vuelve a usar el símbolo de la suma, entendiendo que esta no es una suma de numeritos, sino que es una suma de matrices. Usamos los mismos símbolos para representar operaciones diferentes, pero esto es nada más para simplificar un poco la escritura en lo que vayamos escribiendo. Pero es importante que noten que esta suma de aquí no es lo mismo que esta suma de aquí, en estos numeritos. Y bueno, ya con estas aclaraciones creo que ya es un poco más fácil de ver que entonces la suma de matrices en esencia es la matriz que se define con entradas en el renglón I y en el renglón J. Es el resultado de tomar la matriz A en el renglón I y en el renglón J. Voy a poner aquí unos paréntesis. Y sumar la matriz B, el valor que tiene la matriz B en su entrada I y J. Entonces la suma de una matriz A más B, la suma de matrices A más B es una nueva matriz cuyas entradas se definen de esta manera. Y esa es en esencia la suma de matrices.